Hola, buenos días. Ya estamos en vivo. Hoy tengo el honor de presentar a José o Josep Seguí, autor de novelas comprometidas, rocambolescas. Os invito a todos a leer sus novelas porque no deja indiferente a nadie. Su última novela es Sombras y bueno, nos va a contar un poquito ¿qué le llevó a escribir, por ejemplo, esta última novela llamada Sombra? Gracias, Eva. El honor de estar aquí es mío. O sea, no nos vamos a pegar por eso, pero sinceramente me siento muy bien, muy a gusto, muy contento de estar aquí contigo, aunque nos separan unos 100 kilómetros solo, ¿no? Pero bueno, estamos cerquita y creo que tenemos el mismo calor los dos, ¿no? Bueno, yendo a mi libro, que es de lo que se trata, como decía Paco Umbral, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, tú serías una niña entonces, pero bueno, cuando yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Sí. Es buenísimo, el vídeo está en YouTube, es buenísimo. Bueno, pues sí, ahora acabo prácticamente en mayo. En mayo publiqué mi última novela, que es Sombras, se titula Sombras, y creo que se ve al revés el libro. Es que no sé eso cómo funciona, pero bueno. Y es ya la quinta, ¿no? de novelas. Antes había escrito un par de libros de psicología y sociología y tal. Y bueno, el empezar esta novela me vino básicamente por una lectura de un párrafo cortito de Juan Luis Millás, de Juan José Millás, que diga, de Juanjo Millás, que soy súper fan de él, ¿no? De sus novelas y de sus columnas en El País. Y me dejó muy tocado, ¿no? No sé cómo, pero me dejó muy tocado. Y entonces me llevó a pensar sobre ciertas cosas que realmente no había pensado en profundidad en mis años, ni siquiera en mis años de estudiante y luego de profesional de la psicología, que como creo que sabes, pues soy psicólogo. Y bueno, la novela, o sea, el párrafo de Millás tenía que ver con la sombra, ¿no? Tenía que ver con... Millás es muy psicoanalítico, ¿eh? Él, de hecho, siempre está hablando de que se va a su psicoanalista, tal. Y yo no soy nada psicoanalítico. Pero, aunque Millás no es psicólogo, pero de todos modos hay algunas cosas en común, que sí que tengo en común, ¿no? Y entonces en este párrafo que está reproducido en el libro mío, en la novela, él hace referencia a cómo las sombras van siempre con nosotros, aun incluso cuando no las veamos, ¿no? Es decir, si en un día soleado como hoy vamos por la calle, nos da el sol y miramos a la pared o al suelo, vamos a ver a nuestra sombra enseguida, ¿no? Pero un día lluvioso que no hace sol y tal, o una noche, no vemos a nuestra sombra, pero nuestra sombra está ahí porque forma parte de nosotros. Y entonces Millás dice en ese texto, siempre en su tono un tanto irónico, un tanto provocador, que en realidad no nos damos cuenta, pero es la sombra nuestra sombra es la que actúa por nosotros, ¿no? Que es la que está siempre en nosotros. Y bueno, esto me gustó mucho como tantísimas otras cosas de Millás, ¿no? Que además es paisano nuestro, es valenciano, aunque vive en Madrid desde hace muchos años. Y me tocó algo, ¿no? Me tocó algo que en ese momento no sabía bien qué era, pero que bueno, me dejé llevar, como suelo hacer con las cosas que me tocan, que son muchas. Y me dejé un poco llevar, y entonces una idea me lleva a otra, me lleva a otra, me lleva a otra. Y el mundo de las sombras, de alguna manera, que tiene que ver desde un punto de vista psicoanalista, sí, tiene que ver con el inconsciente y tal, ¿no? Cosa en la cual yo no creo tal cual la plantea Freud y sus seguidores, que se cuentan por millares, ¿no? Yo creo en otro tipo de inconsciente colectivo que no es el de Jung tampoco, pero bueno, no estamos para hablar de esto.
Estamos para hablar, Ahora para el libro. estamos para hablar de mi libro. Y entonces me llevó a una serie de reflexiones y fui poniendo nombre a quien hacía esas reflexiones, ¿no? No era yo quien hacía esas reflexiones, porque yo no soy yo soy muchos yoes, ¿no? Y cuando actúo como yo, o cuando escribo como yo, tal cual, y quiero escribir algo técnico, digamos, pues lo hago. Escribo un artículo, escribo tal, lo mando a una revista científica y a ver si lo aprueban bien, que normalmente no lo aprueban. Tampoco pasa nada, no tengo ningún frustre por eso. Y si no, pues me lo guardo en mi carpeta de recuerdos. Pero en este caso se fueron concatenando las cosas y de repente se produjo a través de los propios personajes que iban apareciendo, iban hablando, iban generando situaciones que reconozco que a veces, no sé si luego hablaremos un poco de alguna, pueden parecer extrañas, aunque no lo son en absoluto, ¿no? Pero me hicieron pensar mucho en esta cuestión, ¿no? Sin creer en el inconsciente tal cual creería o propondría el psicoanálisis, sí que creo que hay muchas cosas que hacemos sin darnos cuenta, es tan sencillo como eso, ¿no? Y para eso hay muchas explicaciones desde el punto de vista de la psicología y hay bastantes teorías, pero no es eso lo que me importa ahora, sino qué pasa cuando eso se lleva a la vida cotidiana, con palabras cotidianas, con situaciones cotidianas, ¿no? Y entonces empezó la novela ahí. O sea, la novela empezó pues con una serie de situaciones cotidianas que pueden ser más o menos creíbles, pero eso es lo que menos me importa. Me importa que sean verosímiles. Verosímiles no quiere decir, en esta novela y en otras, no quiere decir que sean verdad, no quiere decir que sean verdaderas, sino que son posibles, ¿no? Son como mundos posibles. Y así es como empezó un poco el tema, reflexionando un poco sobre las sombras, efectivamente, pero desde otro punto de vista que no es el de la sombra física que producimos cuando nos ponemos delante de un foco de luz, ¿no? Sino otro tipo de sombra, que ya se ve en las novelas y que quizá adelante alguna cosa más. Tampoco voy a contarlo todo porque si no nadie comprará el libro, ¿no? Me ha llamado la atención la forma de empezar, que lo he visto en pocos libros, que empiezas con capítulo 0 y con un personaje enigmático que se llama Rosa. Cuéntanos un poco de la construcción de los personajes y si ha habido alguno más difícil que otro, si te ves identificado. Bueno, yo sé que a lo mejor te sientes identificado con Juan, podría ser. Bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, es un proceso todo difícil de explicar, ¿no? Pero voy a hacerlo de una manera muy breve porque si no podría ser un rollo y un coñazo, ¿no? Yo no creo en la inspiración, ¿no? En la inspiración divina que de repente te viene, o hasta incluso una frase preciosa que hay de Pablo Picasso, ¿no? Que dice, bueno, la inspiración existe, pero cuando viene ha de pillarnos trabajando, ¿no? Es preciosa la frase esta y si le das la vuelta, pues dices, bueno, lo que hay que hacer es estar trabajando constantemente. En el caso de Picasso, pintando, y en el caso nuestro, pues escribiendo, ¿no? Pero yo no creo en la inspiración. En lo que creo es en que yo todos los días procuro levantarme muy temprano, más o menos sobre las 4 de la mañana trato de estar ya en la mesa del ordenador y a esas horas vienen a visitarme los ¿cómo se llaman? Hay los enanitos estos que hay en los bosques, ¿cómo se llaman? Los delfos, los elfos, sí, de la literatura, ¿no? Y entonces son unos seres que vienen a hablarme de cosas, no de literatura, sino que vienen a hablarme de cosas que pasan, pero no de cosas misteriosas ni de mundos irreales o, como diría yo, o fantásticos, ¿no? Que está muy de moda la literatura fantástica y no sé, todas esas cosas que hacen, que además los autores hacen súper ricos, ¿no? Tipo Harry Potter o tipo
las tres torres o no sé qué, el anillo de los nivelungos, ese, como se llama, en fin, ese tipo de... No me hablan de eso, me hablan de cosas muy concretas, muy reales, muy tal. Y lo que pasa es que me hablan desde otro punto de vista al que yo estoy acostumbrado o diferente a lo que yo he estado viendo, ¿no? Y digo me hablan pues porque prefiero que hablen ellos porque aprendo mucho de ellos, ¿no? Pero yo hablo también, yo también les pregunto y les digo, me ha pasado esto y cómo puedo enfocarlo, cómo puedo describirlo. Y muchas veces me dicen, esto no lo escribas, déjalo, o sea, eso es una tontería o es una guarrada o es una... tíralo a la papelera, ¿no? Pero en muchas ocasiones me dicen, oye, pues esto está bien, pues mira, y empiezan a darme ideas, ¿no? Lo que pasa es que ellos el sol no lo soportan y entonces cuando empieza a amanecer sobre las 5:30 de la mañana, pues se van a descansar y no... Y entonces aparecen las hadas de la literatura, pero las hadas de la literatura que están de día lo que hacen es hacerte compañía, o sea, no, eso está bien, ¿no? Para romper definitivamente con el mito de la soledad del escritor. El escritor nunca está solo, nunca. Y las hadas no hablan, no te dan ideas, ¿no? Pero las sientes a tu alrededor y las sientes y dices, esto está bien, ¿no? Estoy cómodo porque estoy acompañado. Y bueno, ese es el proceso, un poco. Luego ya estamos cada novela, cada personaje, cómo van apareciendo. Aparecen por ellos solos. Lo bonito de todo este proceso es que sí me lo cuentan los duendes de la literatura, pero lo dejan muy abierto, o sea, como te digo, no me obligan a escribir nada en particular, sino que me dan ideas, me dan nombres, me dan situaciones, me dan edades, me dan, en fin, diferentes cosas, de manera que en general los personajes pues sean humanamente reconocibles, ¿no? Por eso digo, no escribo novelas de fantasía, de que sale un gnomo, un no sé qué, ¿no? O un mago con gafitas redonditas o cositas así. Aunque respeto eso, o sea, me parece muy bien. Y obviamente envidio a, no me acuerdo ahora el nombre de la autora de Harry Potter, pero envidio su cuenta corriente, vaya. Ay, no me acuerdo ahora cómo. Una persona que la rechazaron y luego, Sí. mira, Y que siempre la ponemos, ¿no? Nos la ponemos para cuando estamos tristes y deprimidos, cuando vemos nuestras cuentas corrientes, pues nos acordamos de ella, que le rechazaron 12 veces Harry Potter, ¿no? O nos acordamos de Stephen King, o nos acordamos de otros autores que les pasaron cosas similares. Bueno, con el deseo, lógicamente, de que a nosotros nos pase algo parecido, pero bien, pasará o no pasará, pues ya veremos, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, casi sin querer yo, casi sin darme cuenta, van apareciendo personajes que muchas veces no estoy seguro. Es más, yo los llamo personas porque para mí son reales, no son personajes inventados, sino que son personas reales y que no quiero ahora tampoco hacer filosofía ni psicología, pero que en realidad la inmensa mayoría, si no todos, digo de todas las novelas que he escrito, existen en la vida real. No porque yo me esté refiriendo a alguien en concreto, sino porque realmente si coges ese personaje y dices qué características tiene, esta, seguro que vas a encontrar en la calle a alguien que tenga características como esa persona. Bien, pero en el caso de las novelas o de esta última novela, pues hacen una serie de cosas concretas, dicen una serie de cosas concretas, que espero que sean de interés pues para la gente que las lee y que les parezca, y que también un poco pues que les remuevan un poquito, ¿no? Si no la conciencia, porque eso no es trabajo mío, ni soy quien para hacerlo, pero sí que les haga reflexionar un poquito como me hace reflexionar a mí, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta, pero bueno, un poco por ahí van. Perfectamente. En lo que decías de la conciencia, podría haber un eje conductor a lo largo de la novela acerca de la culpa y el miedo a través de las personas o personajes. Y bueno, quería hablar de la conciencia. A veces, como te comento, al leer tus novelas, pues
dejas un trasfondo crítico, político, social, bueno, de todo. Y aparte, tu forma de escribir, que es, no sé yo porque te conozco, pero bueno, no nos conocemos personalmente, pero a lo que hemos hablado. Es como si estuvieras hablando contigo en una charla, tomando un café, que lo reflejas en el mismo libro, las veces que te peleas con los personajes, que dices, esto me toca y se me ha ocurrido porque sí, y esa técnica narrativa también llama mucho la atención, incluso a veces por la forma de escribir diferentes situaciones, igual escandalizas un poco al lector, ¿no? No sé si te ha pasado. Sí, puede ser, sí. A ver, eh, eh, espérate porque estoy escribiendo 2 novelas a la vez, casi siempre estoy escribiendo 2 o 3 a la vez, ¿no? Y una de ellas, prepárate cuando salgan. Entre otras cosas, tiene 1500 páginas, o sea que Sí, ya. solo para empezar a leerla, bueno, perdón, solo para que me la publiquen ya tendré problemas. Pero por lo que estás comentando, ¿no? Vamos a ver, yo mientras estoy escribiendo no soy muy crítico con lo que voy escribiendo. Mm. No lo juzgo, no. Y si acaso, como después hago 15.000 revisiones, si hay algo que me chirría, digamos, a mí como ser humano racional, ¿no? Pues lo quito y ya está. Lo borro o le cambio. Mm. Pero yo escribo para mí. Yo escribo fundamentalmente para mí, ¿no? Para pasármelo bien, como dice Murakami, dicen otros autores, hay que escribir para pasárselo bien, no para sufrir. Para sufrir ya sufrían los románticos en el siglo XVIII, ¿no? Sobre todo los alemanes y los ingleses y los centroeuropeos, que me gustan mucho su poesía y sus... pero que ahora creo que está un poco fuera de lugar, ¿no? Bueno, fuera de lugar el que, no sé, uno se sienta ante el ordenador para divertirse, no para aburrirse, ¿no? No para sufrir la vida ya te da bastantes motivos, ¿no? Claro, una manera para mí de pasárselo bien es dejarme llevar por lo que me dicen los duendes y por lo que me apetece a mí ir diciendo. Claro, si tú has leído, creo que todas mis novelas, y cuando te digo, luego ya revisaré, ya quitaré cosas, lo que sea a la hora de revisar, dirás, caramba, pues menos mal que quita cosas, porque si lo dejara todo, sería todo un compendio de Sí, barbaridades. la primera versión, ¿no? Si lo dejara todo con la primera versión, ¿no? Pero bueno, tampoco o sea, lo que procuro es que no haya censura, o sea, no autocensurarme. Eso para mí es fundamental, más que nada porque yo cuando era adolescente aún viví la época de la dictadura militar y claro, no voy a dar lecciones aquí a nadie, pero la gente más joven no sabéis lo que es eso, ¿no? O sea, el no poder hacer absolutamente nada cuando tienes 16, 17, 18, 19 años. Bueno, a los 19 años ya te vas a la mili y ya la cagaste. Hasta entonces que empiezas, pues no sé, a los 14 empiezas ya, que entonces empezábamos a hacer algún porrito, a tener alguna experiencia sexual muy light, obviamente con 14 años, ni entonces ni ahora, tan bueno, ahora a lo mejor un poco más, pero tampoco está generalizado, ¿no? Y que bueno, que todo estaba prohibido, ¿no? Todo estaba prohibido hasta que un día te cogen, te rapan, te meten en un tren y en mi caso, pues a la Córdoba a hacer la mili durante 1 año y medio, ¿no? Entonces, claro, yo eso no puedo evitar ese 1 año y medio perdido de mi vida y el tiempo anterior, porque cuando volví prácticamente al poco tiempo, ya se había muerto Franco, pero se hizo la Constitución y tal, que bueno, estaba bien en aquellos momentos. Yo voté que sí, por supuesto. Bueno, por supuesto no, voté que sí a la Constitución. Pero que hoy, desde luego, creo que se ha quedado ya totalmente anticuada y bueno, entonces estas cosas que estoy diciendo ahora, mucha gente le sonará, oh,
este tío está loco o lo van a meter en la cárcel, no sé qué. Pues no, señor, digo esto porque me da la gana y porque lo pienso y porque ya está. Desde luego no son cosas a lo mejor que me corresponda técnicamente decirlas a mí, sino que le corresponderá decirles a un politólogo, a un periodista especializado en política, etcétera. Pero si yo quiero meterlas en mis novelas, las meto. Y efectivamente, como tú dices, hay gente que no les gusta. Y hay gente que me ha dicho, gente muy allegada, que me ha dicho, por ejemplo, ostras, otra novela con violaciones y no sé qué y no sé cuántos. Y digo, vamos a ver, ¿tú ves la tele? ¿Tú ves las noticias? ¿Tú ves las noticias? Si lo que estoy contando es exactamente la realidad de la vida. Si todos los días en nuestro país mueren 2 o 3 mujeres, en fin, violadas, acuchilladas, y eso aquí en Latinoamérica no te quiero ni contar. Cuando yo hablo con mis amigas en Latinoamérica, me dicen, bueno, lo que lleváis ahí en un año, aquí es en un día, ¿no? En México, por ejemplo, o en Colombia. Entonces, si lo que estoy contando es la verdad, ¿no? que a veces cuento cosas que no están bien vistas, claro que no están bien vistas, y que por supuesto en mis novelas nunca las voy a defender, nunca las defiendo, que en alguna ocasión, alguna vez alguien ha hecho alguna lectura errónea y tengo que decirlo, o a lo mejor yo me he expresado mal, ¿no? Y ha parecido que he defendido un cierto tipo de machismo o lo que sea en algún momento, ¿no? Lo que estaba reflejando. Pero bueno, digo cosas del mismo modo, digo auténticas barbaridades, pues que tienen que ver, por ejemplo, con la violación de personas menores de edad, o con decir muchos tacos, que los digo, o con decir cosas a nivel político que a mucha gente les parecerá que son barbaridades y que tendría que irme a Cuba a vivir o algo así. Pero estamos en un país libre. Exactamente. Aunque a veces lo dudemos y que creo que hay que hacer la libertad de expresión, que parece que lo ves escrito y te llama más la atención, pero... Correcto. Y que alguien se atreva, para mí me parece una valentía también, que alguien se atreva a escribirlo, o sea, a ponerlo en una novela, porque como dices tú, lo vemos de manera diaria en la televisión, en prensa, en lo que quiera, o en el boca a boca. Oye, que conozco a tal, que le ha pasado esto y le ha pasado lo otro. Y te llevas las manos a la cabeza y por qué no reflejarlo en un libro en forma de, además de ficción, que... Me parece que es gracioso la forma esa que tienes de escribir, que para comentárselo a los lectores, que incluso te peleas contigo mismo. Esto no toca, voy a otra cosa, no sé qué. La forma en que transmites, esa forma de como si estuvieras hablando con alguien, tomando un café, vamos. Es muy divertido. Y luego la parte crítica, que creo que lo que estabas comentando, que en el fondo todas las novelas que he leído hasta ahora siempre hay una parte crítica. Aprovecháis los autores, aparte de tener algo personal vuestro, que siempre imagino que dejáis una impronta en el libro, la parte que quede reflejada en la novela a través de crítica, sea política, social. O sea, a lo mejor escribir para ti esas cosas es una forma de criticar eso que se hace, ¿no? También. Y de hacer conciencia social. Sí, sí, sí. Es así. Lo único que yo no quiero crear escuela política o escuela moral o escuela, a pesar de que mi ética y mi visión política del mundo creo que queda bastante clara en los libros. Hay que tener en cuenta que en las novelas no soy yo exactamente el que está escribiendo, o sea, el que está contando las cosas, ¿no? Pero es inevitable que haya algo de uno, ¿no? De uno mismo. No solo en cuanto a las ideas, sino en cuanto a, pues, a otros temas, ¿no? Otros temas más prácticos, más, en fin, más prácticos, digo, más cotidianos del día a día, ¿no? Por ejemplo, pues el tema del sexo, ¿no? Que a veces hay de todo, ¿eh? Hay gente, hay una persona que se está
por aquí pues sabrá quién es, pero no voy a decir nombres, obviamente, que me dicen, no, la próxima novela que escribas que sea erótica todo el rato, que sea todo el tiempo erótica. Yo, vale, ¿Cómo le escandaliza a la gente eso, hombre, ¿no? Yo pero, bueno, pues hay gente que quiere leer cosas de estas, cosas así, porque les gusta, a mí me gusta, pero no es que sea un fan ni sea un especialista, ni mucho menos. Pero hay otras personas que les parece pues que es una burrada, pero es que yo no me invento nada. Es que no me invento nada. Hay, por ejemplo, en casi todas mis novelas hay un tema que me preocupa mucho como ser humano y, en fin, y como persona social, ¿no? Que es el tema de la transexualidad, ¿no? Y que por fortuna en nuestro país, por fortuna de nuevo, porque nuestro país hace ahora 20 años que fue uno de los primeros, creo que el cuarto en todo el mundo, en aprobar el matrimonio igualitario, ¿no? Y en ese sentido siempre, lógicamente, siempre que hemos tenido gobiernos de izquierda. Lo que pasa es que me hace gracia que luego llegan los gobiernos de derecha y no se lo cargan. el día que se aprobó el matrimonio igualitario, en cuanto se cerraron las cortes, pues había cola de gente de otros partidos, no voy a decir nombres, aunque los diría, tampoco pasa nada, contraria, en teoría, que votaron que no a la ley y sin embargo estaban en la puerta del juzgado casándose. Me parece bastante interesante porque eso ha pasado con eso, ha pasado con la ley del aborto, pasó hace 1000 años con la ley del divorcio y está pasando también ahora con la ley más reciente de la transexualidad, ¿no? Que creo que es también nuestro país uno de los primeros en aprobar una ley que yo creo que hacía falta porque cada vez es una realidad mayor y que en realidad si nos fijamos en todas estas leyes y esta de la transexualidad no son leyes que obligan y no son leyes que hacen daño a nadie. Exactamente. Sino que, yo, por ejemplo, el aborto, que sé que es un tema muy controvertido, ¿no? A ninguna mujer se le obliga a abortar, ¿eh? Y yo no conozco a ninguna mujer que haya abortado por gusto. Exactamente. Es más, creo, y yo como hombre pues no podré abortar nunca, pero creo que se pasa bastante mal en muchos aspectos, no solo en el físico, sino también en el psicológico, etcétera, etcétera. Entonces, esto, sí, de alguna manera, parece que esté dando aquí una lección de política, ¿no? Pero de alguna manera todas estas cosas se ven reflejadas a veces en el tema de mis novelas, ¿no? Por ejemplo, casi siempre, incluso en una que ya tiene un par de años, pues el protagonista se enamora de una mujer transexual, ¿no? Y casi siempre sale un personaje transexual que normalmente suele llevar las de perder, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues le dan una paliza a unos nazis, tal, pero porque es negra, además de transexual, es negra, o sea, solo le falta eso. La homofobia hoy en día... Tela marinera. Sí. Y claro, digo, es que es un tema que me preocupa, pero no es el único tema que me preocupe. Es que yo tengo amigas transexuales y me cuentan lo que pasa cuando van a pedir trabajo, por ejemplo. Son aparentemente unas mujeres, y cuando enseñan el carnet de identidad y pone Juan Pérez Martínez, las miran así con desprecio y les dicen que no hay trabajo para ellas, ¿no? Pero esto me parece una injusticia. Es un rechazo social y entra dentro de todo este tipo de preocupaciones, digamos, por la justicia social que llenan de alguna manera, ¿no? mi vida. Sí, no sé si me he desviado de... No, está muy bien, está muy bien. Quería preguntarte qué es lo que ha sido lo más desafiante si ha habido algo que ha sido lo más desafiante de escribir esta novela. No, nada, no. Está todo bien. No, es verdad, me sabe mal a veces estas preguntas que pueden dar lugar a respuestas brillantes,
pero es que a mí me gusta, aunque lo hago como todo el mundo, pero me gusta muy poco mentir, ¿no? Ya, Y menos mentir para darme. ya, Entonces exactamente. me encantaría poder decir, pues sí, tal capítulo me ha costado un montón, tuve que No, documentarme, que no digo que lo haga nadie, no estoy diciendo que lo haga nadie, pero a mí no me sale. Entonces, sinceramente, ni esta novela ni ninguna otra me ha costado un esfuerzo especial. No ha habido ningún momento en que haya dejado otra cosa que me guste hacer por, por sentarme delante del ordenador, porque además no tengo ninguna obligación, o sea, hoy por hoy no tengo dependencia de ninguna editorial ni de ningún agente literario que, que me pida por narices, ¿no? Eh, para tal día tiene que estar acabada la novela o que hay que presentarla a tal premio, lo que sea. Bueno, tengo esa suerte, a lo mejor también esa desgracia, porque si tuviera un agente literario, pues entonces no se produciría más y mejor, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, hasta ahora en ese sentido no me han ido bien las cosas, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, no hay ningún lo único que sí que he tenido, y que esto lo aprendí además con la primera novela, es lo que te he comentado un poco antes, es ir con mucho cuidado en el sentido de que no se me malinterprete. no, Lo que pasó en la primera novela es que un grupo de fascistas agredían físicamente a un grupo de mujeres y les decían una serie de cosas y había en fin, cosas que pasan todos los días, están pasando todos los días. Y alguien interpretó que era yo quien estaba diciendo eso. ya. Claro, releí bien leído ese trocito del libro y se podía interpretar efectivamente. Eso sí que me dejó muy jodido. Eso sí que me dejó muy jodido, porque me di cuenta que había hecho una redacción demasiado ambivalente, demasiado... O sea, que si la leías, si te fijabas bien y tal, estaba claro que eran los fascistas los que habían pegado, insultado, etcétera, a las mujeres. Pero si la leías deprisa y no te fijabas mucho, podía ser perfectamente, porque claro, muchas veces pensamos que quien está escribiendo, y es verdad, está poniendo algo de sí mismo, está poniendo mucho de sus ideas, de su vida, de sus experiencias, etcétera. Y en esta ocasión me ocurrió eso, no pasó nada, no hubo manifestaciones a la puerta de mi casa, ni me metieron en la cárcel, ni me... No fueron a buscarte. No me exacto. Pero me supo muy mal, ¿no? Porque además era una buena amiga quien lo dijo. Y no interfirió para nada en nuestra amistad, pero me supo muy mal porque había sido yo, y fíjate, y volvemos un poco al tema de esta novela, el culpable, ¿no? de que esa situación se diera, ¿no? Y A veces, bueno, sí, lo sí, que provoca en el lector también a lo mejor te hace a ti mejorar sí, o rectificar o aprender. Yo siempre sí, digo que mientras sea crítica constructiva, la acepto y sin faltar al respeto, claro. sin duda. Yo incluso, aunque me falten al respeto, no son ya tantos años que estoy acostumbrado, o sea que no pasa nada. Pero, pero sí, sí. El problema es que, claro, uno quisiera pues tener 100.000 lectores, ¿no? Claro. Y entonces saber la opinión de los 100.000 lectores es prácticamente imposible, es imposible, ¿no? Sí. Pero bueno, tener un grupo de lectores beta o incluso post publicada la novela, y que sean críticos y sinceros, etcétera, puede ser muy interesante para próximas novelas, ¿no? Si son lectores beta, pueden ser interesantes para esa misma novela. Modificar lo que consideres que debas modificar. Porque sí, porque muchas veces, como he dicho antes, además, sobre todo, yo escribo para mí y luego es cuando retoco un poquito, veo algunas cosas que puedan. Pero claro, sigo siendo yo, sigo teniendo mi visión de las cosas. Y a lo mejor mi visión no está clara, no queda clara y debería ser compatible a lo mejor con otras
con el fin de ofender a quien quiera ofender y no ofender a quien no quiera ofender, ¿no? Y a veces eso es complicado, pero no es complicado solo para mí, creo que es complicado para bastante gente. Para bastante gente que se mete en líos. Gente que se dedica a inventarse historias de TVO o de... Pues por ejemplo, ahora sí que voy a decir un nombre, pero porque esta persona jamás en la vida sabrá quién soy yo. Quien escribe libros aparentemente para mayores y que son novelitas para niños, que es Dan Brown, ¿no? Americano, y que además es uno de los escritores que más vende, no sé por qué, porque además es muy malo, literariamente es muy malo, pero bueno. Y en fin, pues este hombre no tiene ningún tipo de... No sé, es más, bueno, con el primer libro, que fue el del Código Da Vinci, le advirtieron seriamente del Opus Dei, ¿no? Cuando el hombre realmente no se metía con el Opus Dei. Esa novela yo la he leído un par de veces o tres, porque tampoco me gusta criticar sin conocer lo que estoy criticando, ¿no? Y la película la he visto varias veces, malísimas todas, pero bueno. Realmente no, pues sale el tipo aquel con los ojos blancos casi, no sé qué, que empieza a matar gente y cosas así, y cosas muy raras, pero que realmente, aunque detrás se intuye o se dice, porque se dice que está el Opus Dei, pero no está el Opus Dei, no se mete con las estructuras del Opus Dei, ¿no? Pero yo creo que le tocaron la carita, públicamente se la tocaron, ¿eh? Pero en privado creo que le dijeron, el Opus Dei, perdón. Que hicieron películas, hicieron de todo, ¿no? Todo, sí. Se llenó los bolsillos. No, creo que es el más rico de todo enero. Hay un baremo que publica la revista Fortune, que normalmente tiene en fin, la información bastante. Y hay un baremo de los escritores más ricos y él no sé si está el primero o el segundo, está por ahí, está. Lo cual tampoco es malo porque, por ejemplo, yo soy un fan acérrimo de Stephen King y está en ese listado. Y me alegro mucho de que esté en ese listado, porque Stephen King además estuvo a punto de dejarlo también. Sí. Fue su esposo. ¿Tienes alguna anécdota, una curiosidad, algo que esperes, cómo reacciona el lector al leer tu novela? No sé, alguna curiosidad, alguna anécdota, siempre me gusta saber alguna curiosidad al escribir, algo que te haya pasado, no sé. Algo divertido o que no sea divertido. No sé si lo tienes. Sí, hay muchas. Me han pasado ya cosas, me han pasado ya cosas, de nuevo no voy a decir ni mucho menos nombres, pero hay un párrafo de la novela que dice algo así, no sé, la tengo aquí al lado, pero en fin, no lo tengo señalado. Dice algo así como: porque todos estos partidos corruptos, fascistas, como el PP, Vox y no sé quién más y tal. Y entonces este amigo me dijo: se te ha olvidado poner al PSOE. Y era estos días precisamente. La verdad es que tu novela podría ser recomendada ahora. Entonces me dejó un poco desarmado. Me dejó un poco desarmado porque, bueno, yo creo que todo lo del PSOE es un montaje, pero eso es aparte. Pero es verdad que están saliendo cosas, en fin, que... Pero bueno, no vamos a hablar ahora de todo. Una telenovela, la verdad. Sí, la verdad es que es... Y bueno, eso ha sido una anécdota, pero claro, hace 4 días que ha salido la novela, como aquel que dice. ¿Qué me gustaría generar? Pues diálogo. Me gustaría generar diálogo, pero siempre, en esta novela y en cualquier otra. Pero diálogo sano, o sea, no me gustaría que un día nos sentáramos, o todos los días, todas las tardes, pues a tomar café y charlar sobre cosas que aparecen en la novela, ¿no? Y poner al aire, ¿no? Liberar ciertas cosas que pensamos y que la novela nos puede generar.
y poder dialogarlas con calma y tranquilidad, sin violencia, sin insultos, sin pegarnos. Digo, a mí me han insultado muchas veces y no me preocupa, estoy acostumbrado, pero no me han pegado nunca, no quiero que me pegue nadie. Y también dentro de ese diálogo lo que procuro, y eso me viene un poco de mi época de profesor de psicología, ¿no? Que yo he estado varios años dando clases de una corriente en psicología que es bastante poco conocida, pero que bueno, que poco a poco va, que es el construccionismo social, ¿no? Y lo que me gustaba siempre en mis clases era, más que enseñar a la gente cosas, porque eso está en los libros, y eso ya les pasaba yo una bibliografía, o lo que sea, les intentaba que entre todos juntos reflexionáramos, ¿no? Solemos reflexionar muy poco en nuestras vidas cotidianas. También, aunque sea de nuevo volver a las culpas, no, esto no es culpa nuestra, esto es culpa de la vida tan ajetreada que llevamos y que muchas veces no nos da tiempo para reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo, sobre el alcance de lo que estamos haciendo, ¿no? Y es necesario. Y la literatura, sea en la forma que sea, y si es una novela mejor, pero por ejemplo la poesía también es un gran instrumento, aunque yo no entiendo nada de poesía ni sé nada de poesía, pero creo que también es un gran instrumento para eso, para reflexionar, para darle vueltas a las cosas, no para ir directamente a criticar o a buscar dónde se ha equivocado o de qué palo va, si es de izquierdas o de derechas, que sobre eso otro día ya hablaremos, porque estoy preparando, pero eso es un ensayo que ya lo he presentado al grupo internacional que estoy metido y les ha gustado, sobre todo a los americanos, los americanos del norte, cuidado que americanos son todos. Están alucinados todos con lo de Trump, ¿no? Están muy alucinados. Y entonces les hemos de explicar nosotros, les hemos de explicar los que hemos tenido dictaduras, por ejemplo, toda Latinoamérica, España, Italia, Portugal, Grecia, o los países que han pasado una guerra mundial en su propio territorio, porque aunque los americanos también participaron, pero no era su territorio. Es decir, lo único súper grave que han tenido los americanos fue lo de las Torres Gemelas, y ya fue grave, no digo que no. Pero claro, ellos de repente tener un presidente fascista, pero elegido democráticamente, alucinan, no se lo explican, dicen, pero ¿cómo es posible que esto haya podido ocurrir, ¿no? Cosa que, sin embargo, nosotros, como estamos todo el día pendientes de las noticias y de no sé qué, pues a mí no me extrañaría nada si hubiera mañana unas elecciones y ganara el PP otra vez. No me extrañaría lo más mío. Me extrañaría un poquito que ganara Vox, ¿no? Pero el PP no me extrañaría. Porque además la izquierda, el bloque de izquierdas que gobierna, hay muchas cosas que está haciendo bien, pero hay muchas cosas que está haciendo muy mal. No sé si estaremos de acuerdo y no estamos aquí. Aquí estamos para hablar de mi libro. ¿No? Exactamente. A comprar. Oye, hay una parte de la novela que, por la parte que me toca, que siempre me gusta hacer referencia a eso, habla sobre la salud mental, que me parece tan importante en la sociedad y que tampoco se habla mucho de ello. Y hay tanta gente necesitada hoy en día. ¿Quién no tiene un día malo? ¿Quién no ha pasado por una depresión? ¿Quién no ha pasado por... quien diga que no tiene problemas miente, la verdad. Y me gusta mucho cuando los autores hacen alguna referencia a ese tema también tan delicado y que tampoco se mira para ese lado a nivel político, social. Cuesta mucho que alguien... Yo estoy en varias asociaciones de salud mental y es bueno que nos unamos porque hay mucha gente que lo necesita y que no tiene apoyo tampoco. Igual que me hablabas de los transexuales, no sé si se puede comparar, pero sí. Es un colectivo que lo pasan realmente mal, incluso tienen relación entre ellos. Esas personas tendrán problemas también a nivel emocional y mental, imagino.
Me gusta mucho que los autores hagan referencia a eso porque hay que hacer conciencia también de que si tienes un problema mental vas al psiquiatra y no pasa nada, ¿sabes? Efectivamente. Bueno, yo profesionalmente básicamente he trabajado mucho y desde diferentes puntos de vista con personas con llamados, y pongo comillas, trastornos mentales graves, ¿no? Para mí todos son igual de graves porque la gravedad la decide la persona que lo está sufriendo. Pero bueno, tradicionalmente pues consideramos la psicosis, la esquizofrenia, en fin, este tipo de trastornos, que es verdad que hasta hace poco, y digo hace poco porque nos está costando muchísimo difundirlo, solo se solucionaban con medicamentos, ¿no? Y estos medicamentos además tenían unos efectos secundarios muy potentes que hacían además que la media de edad de estas personas fuera muy baja. O sea, la mayoría de las personas fallecían a los 50, 55 años porque son medicamentos que afectan muchísimo al hígado y a otros órganos vitales, ¿no? Bueno, yo me he encontrado de todo. Estoy en un grupo ahora que se fundó en Finlandia, que está también en otro grupo más que he nombrado antes, que es el Taos Institute, que es más del que está todo el mundo y que de alguna manera pues trabajamos desde el construccionismo social. Es un grupo fundado por un psicólogo social, Kenneth Gergen, y yo soy psicólogo social, no soy terapeuta, pero la psicología social tiene muchos aspectos que pueden ser muy terapéuticos, ¿no? Bueno, en este grupo concretamente, que se llama Open Dialogues, diálogos abiertos, se atiende sobre todo a personas con psicosis, etcétera. Y de lo que se trata es, más que de ver qué medicamento necesitan, es de acompañar a las personas, ¿no? Y de cómo puede la comunidad y las relaciones sociales de esta persona ayudar a que mejoren un poco. Bueno, en Finlandia... Que tenga calidad de vida un poco. Sí. Es que hasta incluso en Finlandia, que es el grupo pionero, con Jaakko Seikkula, el doctor Jaakko Seikkula a la cabeza, ¿no? Y su equipo, pues se ha conseguido una cosa, porque en Finlandia son muy finlandeses, ¿no? Son muy del norte, y se ha conseguido una cosa, y es reducir la incidencia de enfermedades relacionadas, enfermedades lo pongo entre comillas, siempre, con la esquizofrenia o con la psicosis en general, el 80%. Claro, ¿qué pasa con esto? Yo he hablado varias veces, porque hemos ido hasta este señor pues, a dar conferencias, cursillos, seminarios, tal, sobre todo a Barcelona, ¿no? Y he hablado varias veces con él y le he dicho, es que esto es, en España es prácticamente imposible, ¿no? Y su respuesta siempre ha sido, pues sí, pero por algún sitio hay que empezar, ¿no? Pero una vez una alumna mía que hablando de esto me dejó impresionado, porque esta chica trabaja en una empresa de salud mental, o sea, una empresa que atiende a personas que están ingresadas en centros de salud. Ya no son manicomios, o los manicomios como tales se cerraron en los años 80, por fortuna, pero en fin, personas que no pueden estar en casa. Y esta chica me dijo, no, dinero sí que hay. Lo que no se sabe es invertir en esto. Claro. Dinero sí que hay, porque nosotros somos 300 trabajadores en mi provincia. Solo para pagarnos la nómina. Hombre, claro. Veas tú si hay dinero. Pero no saben qué hacer. Pero claro, ¿y quién se atreve? Porque también he tenido alumnos que me han dicho, voy a hacer mi trabajo final sobre el curso y tal, voy a diseñar un hospital para personas de estas características, tal. Y le he dicho, adelante. Y cuando ha llegado el momento de la económico es cuando cuando se me ha hundido, ¿no? y digo, claro, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos el dinero? Aquí solo hay dos soluciones. O
que estos servicios sean para ricos, porque esto solo se puede pagar por personas millonarias, o que el gobierno ayude. Pero ¿quién se va a hablar con la ministra o con el ministro de Sanidad? Que son inalcanzables casi. Yo Claro. me iba a hablar con ellos, pero tienes que pasar por 5 o 6. Madre mía. Yo lo que sí que he visto, la experiencia que he visto siempre, y he tenido, ya te digo, casos muy gordos, pero lo que he visto siempre es que todas estas personas, y yo creo que pasa también en otras enfermedades que están, enfermedades, repito, con, entre comillas, que están consideradas no tan graves, pero que están ahí. Y que el problema es que nadie escucha a estas personas. Por eso hace falta asociaciones para unirse. Por eso está viendo muy bien, perfectamente. Cada vez está habiendo más asociacionismo en este sentido, porque uno de los problemas que hay es que no se las escucha críticamente. Es decir, si una de estas personas ve que ha pasado volando su vecino de al lado por la ventana, no se le hace caso. No se pregunta qué significa esto para ti. Ya. ¿Y qué quieres, qué significado le das y cuántas veces te pasa esto? No, enseguida automáticamente se le diagnostica de esquizofrénico. Y si una persona está muy triste y viene y nos dice estoy deprimida, ¿no? Deprimida. ¿Y en qué momentos del día te sientes más deprimida? Pues cuando ponen en la televisión a los niños muertos en Gaza, ¿no? Sí. Esto no se les puede preguntar, no se les suele preguntar. No. Sino Lo que, fácil es dar medicación y que se apañen. claro, la idea es muy rápida, se coge muy rápida. Tú eres mujer, sí, trabajas, sí, tienes hijos, sí, tengo 4 hijos, joder. ¿Y cómo lo arreglas? Pues ya está, no es vale que te pregunte nada más, estás de tomar, no sé qué, marcas, no me sé. Pero esto, lo otro, lo demás allá, lo de no sé qué. Y además pedir la baja, que te la van a dar enseguida con mi informe. Con lo cual todo eso está suponiendo un gasto enorme para el Estado. En cambio, el sistema finlandés, que se está expandiendo poco a poco, claro, ¿qué pasa? Ese 80% de personas que van a pasar el resto de su vida dependiendo del Estado, porque el Estado no solo les paga la medicación, les paga el tratamiento y además les paga una pequeña ayuda mensual aquí también, ¿no? Sino que van a volver a ser personas útiles para la sociedad, sea eso lo que sea. Sí, claro. Y mira que en Finlandia, con la temperatura de allí y todo, y que no pueden salir a la calle. Sí. Oye, ya me pasarás el contacto. Vale, sí, mujer, por supuesto, ahora mismo. Porque aparte de Alquibla, yo sí que tengo, bueno, ya te lo contaré, tengo una página de difusión también de salud mental y me interesan mucho esos temas. Yo llevo muchos años, esto te lo cuento a nivel personal y no me importa decirlo, llevo muchos años tratándome a nivel psicológico y psiquiátrico y lo que ha hecho bien en mí a través de la terapia cognitivo-conductual, que es la que hablas en la novela, la verdad es que se la recomiendo a todo el mundo porque vas al trasfondo de lo que te pasa, lo que estabas comentando tú ahora, que no es que veas a tu vecino volando y te quedes ahí, sino qué pasa detrás de por qué, o un pensamiento que tengas, o yo qué sé. Es que este tema también lo daríamos en otra sesión porque daría para mucho. Pero bueno, cuéntanos para ir terminando los proyectos que tienes, si tienes algún proyecto, ya nos lo has comentado antes, el proyecto este de 1000 páginas. Tengo dos casi acabadas. Una, bueno, he cortado ahora un poco pues porque estoy promocionando esta de sombras y bueno, parece que no, pero si lo promocionas tú, bueno, hay ayudas invaluables como la tuya, ¿no? Pero
pero vamos, es trabajo, parece que no, pero es trabajo, ¿no? Hay que ir a hacer presentaciones, ahora dentro de poco iremos a Madrid, iremos a Barcelona, en fin, hay que estar yendo a ferias, en fin, y haciendo pues, actos como este. Pero tengo dos novelas prácticamente terminadas. Una es más legible, tiene unas 400 páginas, y otra, ya te digo, tiene 1500 páginas. He hablado con alguna editorial y ya me han dicho, no, eso mal, porque claro, y lo entiendo, es muy... tener que dividirlo, como te claro, dije. la idea, porque además no soy el primero ni seré el último que las divide, no en plan de saga, aunque no odio las sagas, no me gustan. Es un bichito por ahí. Qué avispa más. Pero sí, por ejemplo, pues como ha hecho Murakami en alguna ocasión, en 1Q84, por ejemplo, son 3 libros, ¿no? Son 3 libros, 2 en España, la edición española de Tusquets, 2 libros están en un tomo y el otro está... Pero también en el penúltimo libro que escribió, La muerte del comendador, y que publicó, también son 2 tomos, son 2 tomos, ¿no? Entonces, y 2 libros. Entonces, bueno, un poco esta idea, pues sí, porque me gusta mucho la novela y no puede tener menos, ya la he revisado bastante y no puede tener menos de esas. Pero claro, cuando he hablado con alguna editorial me ha dicho, macho, es que claro, eso ya no es un problema solo de costes, es que aunque la vendiéramos a precio de coste va a salir muy cara. Entonces, un tipo que otra solución. vamos a buscar otra solución, o la subvenciona el Opus Dei o no sé, porque hay también... Viene con cabeza, ¿no? Viene fuerte. Exacto. Y bueno, la otra, ya te digo, sí que es más cortita, tendrá 400 páginas o así. Y luego me está rondando la cabeza algo que me está... que es... a ver, hay un autor que he descubierto hace poco, lo tengo por aquí, es chileno, Roberto Bolaño se llama. Vale, este hombre pues nació en Chile, huyó de Chile cuando el golpe de Estado de Pinochet, se fue a México, volvió a Chile para formar parte de los grupos revolucionarios antigolpe, antifascistas, pero se vio, porque lo cogieron varias veces y se vio que la próxima le pegaban un tiro en la cabeza, ¿no? Entonces, y se vino a España, estuvo bastante tiempo viviendo por Cataluña, por la Costa Brava. Bueno, él, sus novelas, no todas, pero 2 de sus mejores novelas son muy largas, pero además no se entiende nada. Entonces, quiero hacer algún experimento al respecto porque he leído cosas sobre este tema, ¿no? Y entonces hay una teoría que además se sustenta un poco en Borges, nada más y nada menos, y es que cuanto menos se entienda una novela, mejor. Es mejor. Claro, ¿por qué? Porque, y esto ya lo añado yo un poco, porque te hace trabajar la cabeza. Claro, sí. Intentar buscar el porqué de eso así. Si todo te lo dan explicadito, todo te lo dan hecho, por ejemplo, como Dan Brown, que desde que has leído las 3 primeras páginas ya sabes cómo se va a acabar, un tocho de 600 páginas, ¿no? Pues sí, puede ser interesante verlo, o sea, leerlo, puede ser relajante. Yo a Dan Brown lo he leído en viajes largos de avión, más que nada porque te distraes un poco, porque es distraído, eso sí que hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, este tipo Bolaño, me falta una novela de las suyas, de las Bordas, por leer, que es la de los detectives, no sé qué, la tengo por aquí. Pero 2666, que nadie sabe a qué se refiere, pero el título es ese, es una barbaridad, es una novela, es un tocho de 1600 páginas.
Ocurre sobre todo en México, en la zona fronteriza con Estados Unidos, pero no habla precisamente ni de drogas, ni de cárteles o cártel, como se llame, sino que empieza a escribir. Él empieza a escribir cosas. Y ha vivido allí, y a él se le ha ocurrido, pues. Y llega un momento, al principio dices, bueno, ¿qué dice este tío? ¿No? ¿Qué me está contando? Pero llega un momento en el que empiezas a pensar, en el que empiezas a enganchar unas cosas con otras. A lo mejor un personaje que hacía 300 páginas que no salía y que se quedó ahí colgando y no sabes de qué va, y vuelve a aparecer a las 300 páginas y empieza a tener sentido o recobra el sentido que entonces perdió, ¿no? Claro, es un ejercicio práctico, bueno, y real, sí, práctico, muy, muy difícil, pero me gustaría intentar hacer algo así, ¿no? Pues todo es intentarlo. Todo es intentarlo. Puede pasar dos cosas, o que salga bien y no se sabe lo que pasará, o que salga mal y hagas el ridículo, ¿no? Pero bueno, hacer el ridículo tampoco. Hay que arriesgar. Bueno, muchas gracias por haber pasado este ratito contigo. Bueno, di a los lectores dónde pueden encontrar tu novela, por si quieren leerla. Creo que pueden leerlo, Dina. Sí, suelen, bueno, si queréis, escribo aquí en el chat la página web mía personal, que ahí hay un espacio, es jseguid @ espera, a ver aquí donde puedo, tengo acceso, sí. Espera un segundín solo. Sí, la pongo ya que la tengo. Ya. Ahí está. ¿No? ¿Es esa? A ver. Espera. Coño, ¿qué pasa ahora? Bueno, si no, luego lo pongo yo en los comentarios y lo añadimos. Sí, vale, es jseguid @ y ahora está este. También hace falta ser burro, ¿eh? Sí. Bueno, pues nos despedimos aquí, que me tengo que ir a trabajar. Sí, eso es lo primero, oye. Vale. Saludarte y a ver si podemos hacer un encuentro en Valencia o en Alicante o donde surja y podemos compartir más sobre la novela o tomarnos un café, por ejemplo. O una paella y una cerveza allí en el paseo marítimo de Alicante también. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Vale, Eva, muchas gracias a ti y estamos en contacto. Gracias. Vale, chao.